Hoy te voy a contar cómo aprender a hacer bien afirmaciones y decretos me ayudó a manifestar esta hermosa casa grandotota padrísima en la que vivo. Una afirmación no es solamente una frase bonita, es una declaración poderosa, pero la tienes que sentir en todo tu cuerpo para vibrar como eso y entonces manifestar lo que quieres manifestar. Y te voy a explicar cómo se hacen los decretos y las afirmaciones bien. ¿Qué hubole? Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba toda esa bola de cosas que dicen que van a hacer posible lo imposible para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Una creencia es un pensamiento que repetiste tantas veces que se volvió un hábito y se volvió parte de ti. Ya ni lo piensas y sucede. La onda es que todas estas creencias siempre vienen acompañadas de una emoción. Y la emoción es una manera de saber cómo diablos estás vibrando. Por lo tanto, crees algo y manifiestas algo que tiene que ver con eso que crees. Por lo tanto, vibras de la manera de esa cosa que te hace sentir eso que crees y por lo tanto atraes eso mismo. ¿Me entendiste, no? Por eso tu abuelita se enoja de lo mismo todo el tiempo. Te enamoras una y otra vez del mismo idiota que te trata mal. Se te antoja comer el mismo pastel de chocolate. Y así. Desde muy chiquitos, en base a lo que oíamos de nuestros maestros, nuestros papás, nuestros vecinos y todas las personas que nos rodeaban, pues nos fuimos programando poco a poco para creer cosas similares o lo mismo. Lo emocionante del asunto es que como fuiste programado, también te puedes desprogramar o más bien reprogramar con otros programas que sí te sirvan, porque no todo lo que te enseñaron te sirve hoy. La relación con el dinero, con el gobierno, con el amor, etcétera, etcétera, pues no todos nos enseñaron lo mejor. O sea, la gente que nos rodeaba hizo lo mejor que pudo, pero no necesariamente nos programó con los mejores pensamientos que nos van a ayudar a hacer nuestros sueños realidad. Y una herramienta padrísima para reprogramarte para lo que sí quieres creer y sí quieres lograr y sí quieres tener en la vida, pues son las afirmaciones y los decretos. Y todo esto te lo voy a explicar con el ejemplo de cómo manifesté esta casota que tanto tiempo soñé, que no fue de la noche a la mañana, no, se requiere un proceso, tienes que reprogramarte y tienes que ir pasando paso a pasito de una cosa a otra. Por ejemplo, yo rentaba un depa con una novia con la que yo vivía, que era el depa de mis sueños y me gustaba mucho en ese momento, yo lo amaba, lo quería, lo adoraba, etcétera, etcétera. Luego corté con la novia y pues me quedé con el departamento y yo seguía pagando todo el departamento. Entonces yo ya tenía presencia de depa y aunque yo no quería vivir en ese depa, que pues era muy chiquito, estaba en una zona muy céntrica de la Ciudad de México, que es muy cara, entonces era un depa muy chiquitito, pero en una zona pues que a mí me gustaba mucho, muy céntrica. Claro que no veías ni un árbol alrededor porque eran edificios gigantescos de muchísimos departamentos y eran varios y todo, pero para mí era un gran paso y yo amaba mi departamento con todo y los ruidos y las cosas. Cuando yo vivía en este depa me topé con el libro de Luis Hay y dije, ok, vamos a reprogramar muchas cosas, pero entre eso quiero reprogramar que merezco vivir en un lugar más grande, más bonito y todo. El truco de esto es que en vez de decir me choca donde estoy y quiero ir en un lugar más bonito, siempre decía me encanta donde estoy, pero preferiría algo más bonito y más grande, con jardín, con más cuartos para recibir visitas, etcétera, etcétera. Empecé a hacer una visualización que les platico en este video que te dejo por acá de cómo manifesté la casa, porque hay que utilizar muchas herramientas y no les quise atascar todo en ese video. Pero vean este video porque hay una meditación muy bonita que yo hacía que era agradeciendo cosas que ya tengo y luego ya visualizando cómo quiero la casa, específicamente para la casa. Y por cierto, también te dejo acá una meditación especial que acabo de sacar hace un par de días, aquí la vas a encontrar en mi canal, para manifestar tu casa, porque es exactamente esa meditación que les platico, pero pues ya se las hice bonito para que los vaya guiando y también manifiesten su casa. Entonces, empecé con la visualización, pero también empecé a reprogramarme con las afirmaciones. Después de unos meses de estar haciendo esta visualización de vez en cuando y estar afirmando que yo merecía estar en un lugar más bonito, etcétera, etcétera, sucedió algo muy padre. Llegó la pandemia. Y la pandemia pues nos cambió todo a todos, pero fue para mí una gran oportunidad, primero para sacar a mi hermanito especial a que viniera a vivir conmigo. Y luego acostumbrarme a vivir en un lugar chiquitito. Y dije, bueno, pues ni modo, pero ya vive conmigo y ese era un sueño que yo tenía. Ahora tengo un pretexto más grande para buscar un lugar más grande. Por milagros de la vida, de esos que me pasan todo el tiempo, conocí a una chava guapísima, actriz, muy buena onda, y nos hicimos novios unos días antes de que empezara la pandemia. La onda es que decidimos pasar la pandemia juntos, con todo y con mi hermanito especial. Y fue de, bueno, ¿en tu departamento o en mi casototota? Porque ella tenía una casototota bien padre, porque era una actriz muy chida, que actúa muy bien y es muy buena onda, del canal de las estrellas. Y pues obviamente escogimos irnos a su casa. Pero ahí empecé a sentir esta onda de, uy, amo mi departamento, pero yo ya no quiero menos que esto. Es una casa grandota. Mi hermano tenía su cuarto
con baño propio, yo tenía un lugar para hacer ejercicio grandote, una sala, o sea, tenías como pues muchas opciones, ¿no? Era de 3 pisos y como que empecé a sentir, híjole, ya no me quiero regresar a mi depa. Empecé a agradecer esa casa un montón todo el tiempo, porque dije, bueno, ya la manifesté, ya estoy viviendo acá, está manifestado en mi vida, aunque la casa no sea mía, y estoy muy feliz y acompañado por esta chava tan linda, y está mi hermanito, qué buena onda que me dejó llevarlo, y apenas nos estábamos conociendo, la verdad es que qué valor. Y bueno, la cosa es que la pandemia pues se alargó y se alargó mucho más de lo que todos pensábamos. Y entonces dije, bueno, me tengo que regresar a mi depa, no puedo ya como vivir con ella de planta, ¿no? Y de pronto me sucedió otro milagro. Ya estaba por terminarse mi contrato del departamento y yo ya había dedicado un tiempo a agradecer esta casa tan grande, como si fuera la casa que yo me había imaginado, que no era exactamente igual, pero yo pensaba como que era mía, como que yo ya estaba ahí. Y pues esta exnovia, que le gustaban mucho los bienes raíces, se la pasaba revisando por todos lados precios de casas en ciudades y todo, y encontró una casa en Cuernavaca, súper padre. Cuernavaca, para los que no son de México, es una ciudad que está cerquita, que hace un calor tremendo, pero por lo que yo rentaba mi depa chiquito, me podía ir a una casa grandota, mucho más padre. No era una casa gigante como esta, pero era una casa grande con jardín y todo, y sobre todo, yo ya podía llevarme a mi hermanito. Entonces dije, uy, me voy a Cuernavaca, al fin que ni trabajo tengo, y estaba a 40 y tantos minutos de la Ciudad de México, que si tenía yo que cantar o hacer algún trabajo, pues me iba fácilmente, ¿no? Entonces estuvo súper chido. Para no hacer el cuento largo, llegué a Cuernavaca, fue la casa de mis sueños, era mucho más chiquita que la de mi novia, pero yo estaba muy feliz ahí, y ya vivía con mi hermanito y me sentía súper pleno, amaba mi casa, pero con una locura, ya ni siquiera tenía que pensar en una casa mejor. Pero la pandemia se siguió alargando y como buen músico que me dedicaba a cantar y pues llevaba 2 años sin cantar, se me acabaron mis ahorros y entonces estaba con una mano adelante y una atrás. Pero como el universo nunca te deja solito, pues esta casa había estado en mi familia hace muchos años y la verdad es que ya sentíamos que se había perdido, tenía una bola de cuestiones que no quiero ni explicar, pero bastante complicadas. Entonces no estaba ni en nuestro radar ni nada, ni había la posibilidad de venir para acá. Pero por cosas de la vida, exactamente cuando yo no tenía a dónde ir y estaba a punto de irme a vivir con mi hermanito abajo de un puente, resultó que todo se arregló y me pude venir solamente por un tiempo para no irme a vivir de veras abajo de un puente porque ya no me quedaba de otra. Ya estando acá se terminaron de arreglar las cosas poco a poco y resultó que se quedó para mi hermano y para mí y ya la podemos disfrutar hasta el resto de nuestras vidas y somos muy felices. Así es como llegó la casa. O sea, de alguna manera pues ya estaba, pero no estaba en mi radar. Durante más de 15 años no se había utilizado esta casa, pero pues ahora está y la arreglé y la dejé bien bonita y todo para todos los curiosos que siempre me dicen, pero ¿cómo llegó la casa? ¿Pero cómo lo hiciste? Acuérdense que las manifestaciones no necesariamente tienen que llegar de una manera milagrosa, porque es como decirle al universo, a mí me la entregas solamente así. Si ahorraste para comprar tu casa, se vale. Si te la regalaron, se vale. Si era de tu abuelita y de pronto te la regaló, pues qué bueno. Y si te la donaron, se vale. Y te la ganaste en una rifa, se vale. Lo importante es que si vives en ella, pues está manifestada, ¿no? Dentro de todo ese proceso que duró más o menos unos 3 o 4 años en lo que yo estaba en este depa y luego me fui a casa de la novia, luego me fui a Cuernavaca y luego pasé a mi casa, yo me estuve reprogramando siempre, cada vez que me acordaba, con algunos decretos bien hechos de los que te voy a enseñar cómo se hacen, utilizando las técnicas de Luis Hay, que la verdad es la mera mera de los decretos y las afirmaciones. El paso número 1 para hacer un decreto bien hecho es haz el decreto en presente. ¿Y por qué en presente? Pues para estar en presencia de eso que quieres sentir y hacer. O sea, lo que no hay que hacer es: mi casa nueva llegará pronto a mi vida. Algún día tendré la casa de mis sueños. Ese tipo de decretos están como en el futuro y están como esperando que llegue algo. Y cuando estás esperando que llegue, ¿qué pasa? Pues sigues esperando y entonces manifiestas seguir esperando. Por eso tiene que ser en presente. Algo como: amo vivir en la casa de mis sueños. Yo soy muy bendecido de vivir en esta casa. Yo merezco vivir en esta casa hermosa, etcétera, etcétera, etcétera. Paso número 2, positivo y con amor. Aquí es donde la regamos un montón todos, porque estamos tan acostumbrados a ver lo que no queremos, que es mucho más fácil decir que no tenga, que no haga, que no sé qué, en vez de decir lo que sí queremos. Que mi casa no sea insegura. Mejor, que mi casa sea muy segura. Que mi casa no sea ruidosa. Pues que mi casa sea silenciosa y pacífica. Que el amor de mi vida no sea un borrachales.
Que el amor de mi vida sea saludable y lleno de energía. Este punto suena bien estúpido, pero si revisas cómo te hablas a ti mismo, muchas veces dices todo lo que no quieres en vez de lo que sí quieres. Entonces, es muy importante que analices cómo diablos estás escribiendo, diciendo, haciendo y repitiendo las cosas y cómo te hablas a ti mismo o misma o misme. Puedes decir cosas como, amo mi sillón, me encanta mi cuarto, me encanta mi tele, amo este piso, amo el techo, me gustan los closets, me gusta mi cantina, etcétera, etcétera, etcétera. El número 3, tienen que ser creíbles para ti. O sea, dar brincos vibratorios muy grandes, como de la pobreza a la riqueza, de la enfermedad a la super salud y ya tener así como ir a las olimpiadas y no puedes ni caminar, pues eso está cañón. O sea, lo que uno tiene que hacer es poco a poquito. Entonces, si vives en una casa muy chiquita, en un departamento muy chiquitito, pues visualiza uno, pues sí, algo retador, que esté más grande, que tenga que pasar algo padre, que tenga que retar tu mente y todo, pero no visualices una mansión porque solamente vas a hacer sentir a tu corazoncito ese gap, ese, ¿cómo se dice? Ese espacio tan grande, ese camino tan gigante que tendrías que recorrer para llegar hasta allá. Y entonces tu decreto va a hacer que te frustres. Por eso es muy importante ser realistas con nosotros mismos. Una persona que ya tiene un coche deportivo de lujo, tal vez ya puede decretar tener un Ferrari, porque ya lo siente más fácil, pero si no tienes coche y andas en una bicicleta, pues no pidas un Lamborghini todavía, mejor pide tu primer coche. Todos creemos cosas diferentes y todos estamos posicionados en etapas de nuestras vidas completamente diferentes. Y la única persona que sabe lo que cree y lo que sí puede manifestar eres y nadie más. El paso número 4 es muy importante. Hay que personalizar las cosas. Si yo te digo, decreta esto, di esto, estas palabras te van a llenar al corazón, a lo mejor estoy equivocado. A mí, por ejemplo, si me hablan de cosas como de ángeles, cosas así, pues no me resuena, entonces no me sirve mucho. Yo necesito cosas que resuenen conmigo, que me sirvan a mí. Sobre todo, lo más importante de la personalización es que te emocione a ti, que te valga un cacahuate lo que sintamos o pensemos los demás. Un decreto bien hecho tiene que generar una emoción lo más poderosa posible para ti. Entonces, si a ti específicamente no te dice nada hablar de ángeles, como es mi caso, pues no hables de ángeles, habla de otra cosa. Si a ti no te emociona tener dinero y te emociona más bien tener un trabajo muy chido y que te paguen 5,000 pesos más, pues eso. Cada uno tiene algo completamente diferente. ¿Qué significa la salud para ti? No es lo mismo para ti que para mí, que para el vecino, ¿me entiendes? Acuérdate que todo este proceso que estamos haciendo de decretar, decir, escribir tus decretos, pensar cuáles te gustan, hacerlos en positivo y todo es para tener un pretexto, una herramienta que nos haga sentir diferente, para que actuemos diferente, vibremos diferente y atraigamos y manifestemos cosas diferentes, normalmente alineadas a lo que sí queremos. Por eso hay que hacer los decretos con lo que sí quieres. El paso número 5 se llama mañana y noche. Cuando haces tus decretos en la mañana, cuando recién te despiertas y todo, como que le dices a tu mente, oye, estate atento de estas circunstancias, cosas, etcétera, etcétera, que te lleven a sentir, vivir y ser lo que yo quiero. Entonces, como que haces que tu mente esté así como con las antenitas de vinil bien paraditas, esperando ver cualquier cosa importante que te dé una señal. Y cuando te lo repites exactamente antes de dormir algunas cuantas veces, está muy padre también porque entran en tu subconsciente, como que te quedas jetón y entonces durante toda la noche tu cerebro está trabajando con eso último que escuchó y que leyó y que vio. Por eso es bien importante no ver cosas negativas antes de dormir. Cualquier cosa positiva que te llene el corazoncito, que te haga sentir bien, para que despiertes chido. De veras, con el tiempo se va a reprogramar tu subconsciente muy bien. Ahora, si haces las dos cosas, pues está todavía mejor, porque así en la mañana y en la noche y de repente cuando lavas los platos, cuando vas en el transporte público, etcétera, etcétera. O sea, se vale repetirlos un montón. Siempre y cuando no lo hagas con desesperación, tiene que ser un juego y se tiene que sentir bien. Si no te sientes bien, no los hagas hasta que te sientas bien. Primero siéntete bien y luego los haces. Y el paso número 6 y más importante de todos, sigue tu instinto. Solamente tú sabes lo que quieres, solamente tú sabes lo que puedes lograr, solamente tú sabes lo que estás haciendo, el trabajo que llevas, cómo has avanzado, cómo no has avanzado, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando recibes un impulso de, uy, debería poner ese sillón allá, ponlo. Uy, debería de agarrar otro camino por la carretera, hazlo. Uy, debería de llamarle a mi abuelita,
háblale, etcétera, etcétera. Sigue tu instinto, aprende a hacerle caso al instinto, se siente por acá. Pero si estás haciendo los decretos bien y te estás reprogramando, vas a empezar a sentir impulsos para hacer cosas distintas, para estudiar algo, para levantarte más temprano, más tarde, hacer ejercicio. Yo no sé, depende de lo que tú quieras en la vida. De veras, si le haces caso al instinto, ahí es como te está hablando el universo y te está diciendo, oye, por aquí es el camino más fácil, por aquí es el camino más fácil, por aquí es el camino más fácil, yo sé que vas a llegar a tu sueño. De veras, ahí es donde encuentras las sincronicidades, los milagros, etcétera, etcétera. Y ya les voy a hacer un video de eso padrísimo porque me gusta mucho. En este video vimos 6 pasos sencillitos para que los decretos y afirmaciones las hagas bien y te sirvan un chorro y cumplas tus objetivos cuando las hagas. Número 1, hablar en presente, o sea, ya lo tengo, ya está aquí, ahorita. Es más, hasta podrías hablar en pasado, pero en futuro nunca. O sea, puedes decir algo como, uy, esta casa llegó bien fácil a mi vida. Uy, esta casa, la verdad es que se manifestó de una manera muy sencilla y fluida y alegre. O sea, eso lo puedes decir. Lo que no debes decir es, algún día tendré, algún día llegaré, probablemente sí me esfuerzo mucho. O sea, eso no. Entonces, en presente, o ya tengo o ya soy. El paso número 2 se llama positivo y con amor. O sea, hay que decir las cosas en positivo, nada de que no sea borracho, no, queremos que sea saludable, nada de que no sea chiquita, no, queremos que sea grandota y me albureé yo solito. El paso número 3 es que sea creíble para ti. Tú solamente sabes lo que crees y lo que piensas y cómo va evolucionando tu mente y cómo va evolucionando tus manifestaciones y tus atracciones y solamente tú sabes dónde estás parado. Entonces, solamente tú te puedes poner los decretos y solamente tú puedes decir, este sí me sirve y este no me sirve, ¿ok? Número 4, personaliza. ¿Para qué vas a personalizarlos? Para que sean exactamente algo que resuene contigo y si resuena contigo te va a hacer sentir emociones y si sientes emociones vibras diferente y si vibras diferente atraes diferente y manifiestas diferente y está bien chido. Número 5, mañana y noche. En la mañana estás abusado para lo que viene el resto del día y en la noche se reprograma tu subconsciente. Si lo haces en la mañana y en la noche, lo repites como perico, un poquito en la mañana y un poquito en la noche, es una muy buena práctica. Ya si no lo haces el resto del día no importa, tampoco hay que obsesionarse, de repente hay que darse un día libre, si un día se te olvida no pasa nada, relax. Y por último y el más importante de todos, el paso número 6, sigue tu instinto. Todos tenemos siempre una especie de llamado divino porque estamos conectados. No existe la desconexión entre lo del más allá y el más acá y tu yo superior y el tu yo inferior o como le quieras llamar. Lo importante es que siempre estamos conectados, solamente que hay veces que estamos acostumbrados a no hacerle caso a nuestro instinto. No le haces caso a esto que sientes, que se siente acá, no se siente acá, se siente acá. Entonces cuando acá sientas algo que no sea hambre y que sea algo de instinto, entonces hazle caso y seguramente te llevará por milagros y todos tus sueños harán realidad. Estos 6 maravillosos pasos para decretar bien, afirmar bien y poder manifestar la casa de mis sueños o cualquier sueño que quieras en la vida, ¡sí jalaron! Hicieron posible lo imposible y pues hoy vivo en esta casota que todavía no me la creo y estoy muy contento y muy emocionado y se siente tan bonito. Pero bueno, ahora te toca a ti comentarme qué sientes, qué piensas, de qué se trata, si has leído el libro de Louise Hay de Tú puedes sanar tu vida. O no lo has leído, si haces los decretos, no haces decretos, si te has dado cuenta de algún error, alguna cosa chida que hayas hecho, que no hayas hecho, por favor, compártelo con nosotros, nos interesa mucho saber. Y si no lo has hecho, te puedes suscribir a mi canal. Acuérdate que la idea de este canal es que creemos una comunidad de manifestadores, que nos pasamos ideas, nos pasamos tips. Aquí no pretendemos nada de vender humo ni nada por el estilo. Aquí lo que queremos es que todos nos ayudemos a todos para que de veras hagamos una comunidad de manifestadores y de personas positivas y chidas que disfrutan más la vida. De eso se trata, nada más. Así que suscríbete y compártelo con tus amigos. Y si no te gustó, compártelo con tus enemigos. Pero bueno, no me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada. Y en una de esas andas haciendo posible lo imposible. Siente la energía,